Y él me enamoraba. Y ahora se burla de la homosexualidad. Espérate. Claro. Espérate. Lo vamos a tirar para adelante hoy. Oye algo, José Adriano González, nacido en Villa Bisonó. Si quieres te digo cómo termina tu número y tu cédula y la fecha de tu nacimiento también. Pero como Capinini es un movimiento y no una persona, seguimos con Luis Ottenwalder, el huesazo. Vamos a divertirnos. El internet en la República Dominicana acaba de cambiar para siempre y el pánico se ha apoderado de los creadores de contenido que se esconden detrás de una pantalla. Durante más de 5 años, una cuenta de memes dominó el debate digital, acumuló cientos de miles de seguidores y destruyó reputaciones ajenas bajo el escudo del anonimato absoluto. Su lema era que Pinini no es una persona, sino un movimiento. Pero el misterio llegó a su fin de la manera más cruda, violenta y mediática posible. Lo que comenzó como un simple chisme de farándula digital ha destapado un nido de avispas que involucra sumas millonarias de dinero estatal, acusaciones graves de difamación ante las autoridades y una doble moral que ha dejado a todo el país con la boca abierta. Hoy te cuento la verdadera historia. Pero hay una página de memes. Y ahora veo que se burla mucho de la homosexualidad. Y él me enamoraba. Y ahora se burla de la homosexualidad. Espérate. Claro. Espérate. Lo vamos a tirar para adelante hoy. Sí. Pero tú estás hablando del memero. Capinini. Claro. Ay, Dios mío. Sí, claro. Sí, tengo los mensajes aquí, tengo la cédula. Una vez le envié 5,000 pesos a Santiago y todo. Claro. Ay, Dios mío. Sí, claro. No te sigas burlando de los homosexuales ni del dolor de la gente, Capinini. Porque tal vez como yo hay otros y pueden salir a hablar de ti. Claro, sí. Muy bonito él. Claro, muy bonito. ¿Es bonito él? Sí, es bonito. Es un blanquito. No di que Brad Pitt, pero no se ve mal. ¿Pues tú lo viste en persona? Claro. Escuchar a Micha Olivero en el programa del Dr. Nastra fue el detonante que encendió la mecha de la indignación colectiva. La comunidad LGBTIQ+, y el público en general reaccionaron con total repugnancia al descubrir la supuesta doble vida del administrador de Kepinini. Por años, esta página de memes basó gran parte de su contenido en la burla sistemática, el acoso digital y la homofobia hacia diversas figuras públicas. Sin embargo, Micha expuso la cruda realidad del personaje en privado. No solo detalló que el creador la cortejaba constantemente a través de mensajes directos, sino que presentó pruebas de transferencias de dinero en efectivo enviadas directamente hacia la ciudad de Santiago. Esta revelación dejó en evidencia una enorme contradicción moral: atacar públicamente un estilo de vida en redes sociales para ganar interacciones, mientras en privado se consume y se financia. Pero el golpe de gracia no vino de la farándula, vino desde la investigación digital de la mano del comunicador Eduardo Sánchez Tolentino, mejor conocido como El Piro, cansado del asedio, el descrédito y las campañas difamatorias que la página ejecutaba en su contra. El Piro decidió aplicar una dosis de su propia medicina al meme más grande del país. En un video que paralizó las redes sociales dominicanas, el comunicador cruzó la línea que Pinini creía indestructible: el anonimato del servidor. Con nombres, apellidos, ubicación geográfica y datos financieros en manos, El Piro demostró que en la era de la información digital nadie es invisible si juegas con fuego. El Piro no solo amenazó con desmantelar el engranaje completo del grupo, sino que le puso un rostro real al mito de las redes sociales. Atención, Capinini. Si tú no querías que sepan quién tú eres o quiénes son ustedes, no debieron joder conmigo. ¡Ay, bobo! En esta vuelta tú verás cómo se convierte un memero legendario anónimo en un palomo ordinario famoso. Debiste quedarte haciendo memes de farándula y de chisme, pero desde que el gobierno empezó a aflojarle cuarto a ustedes a través del lambón Darío Alexander Soriano, al que Bartolomé le dio más de 5 millones. Yo me bufeo eso. Para manejarlo a ustedes, los memeros, se metieron con la persona equivocada. El huesazo. Vamos a divertirnos. Los verdaderos tigres llegan.
Oye algo, José Adriano González, nacido en Villa Bisonó. Estaba paralizado con mucho miedo y no me podía mover. Si quieres te digo cómo termina tu número y tu cédula y la fecha de tu nacimiento también. O en la ferretería que tú trabajas, ¿quieres? O tu tarjeta de crédito. O el modelo de la jipetica Mazda que tú tienes, ¿quieres? Y el color, y el año. Y si es tracción trasera, delantera, all-wheel drive, ¿quieres? Pero no me cohibo y tengo que pecar porque somos seres vivos. Así es que están piro. Cuando tú te pones a joder con tigres como yo, tú tienes que dar la cara. Porque si no te desmantelamos y te ponemos a pasar vergüenza. Lo primero es que tú eres un pendejo. Demasiado boquejarro, boqueburro. Que atento a di que Capinini ha hecho pila de daño porque la gente no sabe quién tú eres. Ahora hubo uno que tuvo fuerte. Una muchacha que estaba criticando el turismo aquí. Y como te pasan tu moña a través del lambón, Darío Alexander, te pusiste a decir en Twitter que ella vendía sustancia, etiquetando a la dirección, al DICRIN. El chivato de las redes, igual que el chivato de la calle, a la larga se saben quiénes son. Ese eres tú. Que yo soy un pariguayo. José Adriano González. Los verdaderos tigres, dime, Piro. Así es que andan. Pero tranquilo, que como Capinini no es una persona, sino un movimiento, yo lo voy a ir desmantelando uno por uno. Desde el policía de San Cristóbal, que también es memero, que es parte del movimiento, hasta Puerto Plata, la carretera del Ámbar. Y atención, Otenwalder, estamos claros de ustedes, de todito, del coro entero. Y una mención especial para Barrigol. Mírate ahí, tú sabes quiénes son los otros dos, ¿verdad que sí? Parte del movimiento de Capinini. Por favor, sigan jodiendo conmigo, que en la próxima me voy a tirar para tu casa. Para esperarte abajo y hacerte un like, una entrevista. Oh, me encontré con la leyenda urbana, Capinini. Me voy a tirar como fan, ni siquiera hace una denuncia. Ahora tú no sabes a cuál de todito que me le voy a tirar, porque como ustedes son un movimiento, me le puedo tirar a cualquiera. Yo te dije que a mí me dicen Piro Google, es con data que breve. Pa' que esté claro. Habla morita. Los verdaderos tigres llegan. La confesión del Piro va muchísimo más allá de un simple pleito entre figuras del internet. Sus palabras revelaron un entramado sumamente oscuro. El Piro acusó directamente a la plataforma de Capinini de recibir financiamientos y moñas de dinero por parte del gobierno actual. Mencionó de manera explícita que a través de intermediarios políticos como Darío Alexander Soriano y Bartolomé Pujals se habrían inyectado más de 5 millones de pesos para pagar la lealtad de estos memeros. El objetivo detrás de esta supuesta nómina clandestina era claro: utilizar el humor y el alcance masivo de estas cuentas para atacar a la oposición, defender la gestión gubernamental y destruir la credibilidad de cualquier ciudadano que se atreviera a criticar las fallas del sistema o el turismo nacional. Esta manipulación digital explica por qué la indignación de la gente es tan real. La soberbia del anonimato llevó a esta cuenta a cometer abusos imperdonables, como mencionó el Piro. El grupo llegó al extremo de etiquetar a la Dirección Nacional de Control de Drogas para acusar falsamente a una joven de vender sustancias prohibidas, solo porque ella emitió una crítica constructiva sobre el país. A esto se le suman las crueles mofas que le hicieron cuando colapsó el techo de la icónica discoteca Jet Set, o los chistes de humor negro ante la tragedia del terremoto en Venezuela. Hoy, al conocerse que el creador es supuestamente un joven llamado José Adriano González de Navarrete, los afectados finalmente tienen un nombre real para acudir ante los tribunales y formalizar demandas pesadas por difamación cibernética. Pero presten atención, porque este caso acaba de dar un giro radical con nuevas declaraciones exclusivas de El Piro. El comunicador cumplió con su promesa de desmantelar el movimiento uno por uno, mostró evidencias contundentes de José Adriano González, pero además desenmascaró el segundo integrante clave, un joven de Santiago llamado Luis Otenwalder. El Piro asegura que le hizo el croquis a toditos. Escuchen. Atención, Capinini. Ya conocieron a José Adriano González, empleado de ferretería. Tengo hasta la foto del carne. Mírenlo ahí celebrando el cumpleaños a Capinini, el ferretero. Pero como Capinini es un movimiento y no una persona, seguimos con Luis Otenwalder, El huesazo. Vamos a divertirnos. los verdaderos tigres llegan.
Luis Ottenwalder, oriundo de Santiago. Este es más bajo perfil, pero les repito, no debieron joder conmigo. ¡Ay, bobo! ¡Ay, bobo! Denle la gracia al lambón Darío Alexander Soriano, al que Bartolomé Pujol le dio más de 5 millones de pesos para que maneje la red de memero. Y como él le bajó su moña, se pusieron a defender al gobierno y a inventar con nosotros. Pero no me cohibo. Así es que están piro. ¿Cómo está el rentacar? Y el autoimport, dime. También tenemos tu cédula, tu dirección, tu teléfono, tu historial crediticio, tus emprendimientos lo sabemos, hasta tus hobbies. Estaba paralizado con mucho miedo y no me podía mover. Miren ahí qué buenos amiguitos son ellos. José Adriano y Luis, los Capinini, montando full wheel los amiguitos. Demasiado boquejarro. Boqueburro. Ah, míralo aquí haciendo un corito de 70 tigres. Que yo soy un pariguayo. Los otros y las otras que ustedes usan para manejar la cuenta de Capinín, estamos claros con ellos. Y con el retoso de Puerto Plata son Los verdaderos tigres, dime, Piro. Así es que andan. la cosa que publicaría lo que ustedes out of context. A todito le hicimos el croquis. Y tranquilo que a los guasones le vamos a quitar la careta. Cualquiera es duro haciendo meme escondido. Dice una leyenda urbana, este grupo pariguayo. Síganlo haciendo ahora, burlándose de la gente hasta de los muertos y la tragedia como el Yesé. Que ya la gente sabe quién ustedes son y sabrán quiénes son los otros. Esto es como la caja le dijo al muerto: acomódate que el viaje es largo. Y recuérdate que a mí me dicen Piro Google, es con data que brego. Pa' que esté claro. Habla morita. Los verdaderos tigres llegan. Con la exposición pública de Luis Ottenwalder y José Adriano se marca un antes y un después en el internet dominicano, demostrando que el escudo de las cuentas anónimas es totalmente vulnerable si decides jugar con la dignidad ajena y te metes con las personas equivocadas. El país observa lo que parece ser el fin de una era de acoso digital impugne en la República Dominicana. ¿Crees que el Piro hizo lo correcto al revelar estas identidades o considera que se pasó de la raya? Déjame saber tu opinión abajo en la caja de comentarios. Suscríbete al canal, comparte este contenido con tu coro y activa la campanita. Nos vemos en el próximo contenido. Esto ha sido Crónicas Urbanas.